Venezuela, les saludamos y le damos la bienvenida a esta nueva entrega del Contexto por Venezuela News. La invitación, como siempre, es para que se suscriba a nuestro canal en YouTube, active la campanita de las notificaciones, denle like a esta publicación y también deje sus comentarios. Es una forma que como usuarios podemos contribuir a que estos contenidos estén a disposición de más personas y con ello también ir un paso adelante de los algoritmos que muchas ocasiones en estas plataformas están configuradas de tal forma para privilegiar los contenidos sobre otros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que sucedió el pasado fin de semana en Rusia, las elecciones presidenciales, las cuales se desarrollaron durante 3 días. Es la primera vez en la historia reciente de Rusia que un proceso presidencial se desarrolla de esta forma. Se hizo el viernes, sábado y domingo. Resultado incontestable, el de la victoria de Vladimir Putin con 87% de los votos y más del 74, 75% de participación, lo cual también significa un registro importantísimo de participación en ese país, tomando en cuenta que desde el occidente colectivo se vino desarrollando una serie de estrategias para boicotear y desacreditar este proceso, al tiempo que desde Ucrania también se desarrollaron una serie de operativos para tratar de desmovilizar y boicotear. Eso al menos así ha sido denunciado por las autoridades de ese país. Para conversar sobre este tema nos vamos a conectar, ya estamos conectados con Marcelo Ramírez, él es analista geopolítico, también es director de contenidos de Asia TV y del canal de YouTube Humos y Espejos, a quien también, o a lo que invitamos también a ustedes a que visiten y se suscriban. Damos la bienvenida a Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme y poder charlar un ratito con ustedes. Nosotros encantados, Marcelo, también de volver a tenerte. Ya habíamos tenido oportunidad de conversar antes de empezar este proyecto de En Contexto contigo. Marcelo, bueno, usar tu opinión sobre el carácter, la importancia geopolítica de estas elecciones y explicárselo un poco a la gente de a pie, de Caracas, también de Buenos Aires, de personas que tal vez no están familiarizadas constantemente o expuestas a este tipo de informaciones, porque es importante esta elección en Rusia y el resultado de la victoria de Putin. Bueno, creo que de alguna manera cualquier sistema político se valida por el interés, la participación y aceptación de los ciudadanos, ¿no? Básicamente, si la gente no va a votar o te vota en contra, bueno, claramente tenemos un problema. En el caso de Rusia, como bien decías, Putin gana con el 87% de los votos. Esto significa 11 puntos más de lo que había sacado en la última elección, que ya era un guarismo extremadamente alto. Además de eso, una participación récord, es la segunda más importante en la historia de Rusia después de la caída de la soviética. Y esto reafirma el carácter de Putin como como líder ruso, hasta un punto tal que, bueno, se está hablando ya de posibles cambios en algunos sectores del gabinete, inclusive en el Banco Central, con la idea de homogeneizarlo y prepararlo, bueno, para una lucha más dura que se viene, sobre todo desprendiéndose de las figuras que tienen un perfil más liberal, más cercano a Occidente, que son más admiradoras de las políticas de Occidente. Esto es en lo cambio interno. En lo que tiene que ver con lo externo, bueno, Rusia tiene ahora un frente unido, sin fisuras, que en general la apuesta de Occidente es estabilizar los países por dentro, entonces ha conseguido reafirmar su estructura política y a partir de eso, bueno, creo que tiene ya las manos libres para comenzar a avanzar y a presionar con mayor énfasis en Ucrania, donde el ejército ucraniano está al borde del desastre total, está al borde, no es solo que está al borde, está siendo superado en muchísimos puntos ya por las fuerzas rusas, que eso de alguna manera es lo que se refleja con las palabras de Macron de enviar tropas francesas. Están viendo que la situación se desborda. Entonces eso creo que serían las dos lecturas más importantes. En lo interno vamos a ver una homogenización y un endurecimiento de las políticas más nacionalistas de Putin, y por otro lado, y de valores tradicionales, es algo central en la política de él últimamente, crecimiento demográfico y demás, y por otro lado, bueno,
una posibilidad de que este año realmente las fuerzas rusas terminen por solucionar el conflicto de Ucrania. Shoigu habla que para el 2025 ya debería estar solucionado este problema. Bueno, obviamente va a depender de si la OTAN interviene directamente o no. Marcelo, mencionabas sobre estas elecciones podrían convertirse en la oportunidad de la cuestión de Putin de avanzar en la consolidación, en la configuración de su gobierno y prescindir de algunos elementos liberales en Rusia un poco con afinidad hacia Occidente. ¿Cuáles serían esos elementos que tú observas que pudiesen ser objeto de cambio en esta nueva etapa, en esta nueva gestión de Putin? En general se habla de aquellos que están en el área económica y financiera. Son muchos de los que han apostado a un trabajo más en conjunto con Occidente, importando muchas cosas que se podían producir en Rusia, por ejemplo, la industria aeronáutica comercial fue uno de los ejemplos donde Rusia estaba importando Boeing y Airbus, cuando obviamente tiene tecnología para desarrollar sus propios aparatos. Ha habido una discusión sobre la cuestión de la escala, porque Rusia necesita tener una mayor escala para ese tipo de producciones, pero en principio parece que se reafirma esa idea, y lo mismo con el tema del Banco Central, que ha aplicado políticas liberales bastante ortodoxas. Si bien la economía rusa ha tenido un desempeño realmente muy bueno, sobre todo el año pasado, creo que lo que se está buscando es generar un país con mayor producción nacional, que dependa menos de los insumos, sobre todo de Occidente, que están llegando, que ha dificultado algunas áreas. Mencionaba la cuestión aerocomercial, pero también podemos ver en ese tema el tema de empresas que trabajan con material importado, como por ejemplo microchips, que tuvo algunos problemas Rusia y que ahora está tratando de desarrollar chips propios de menos de 7 nanómetros, lo cual es un enorme desafío, porque creo, si no recuerdo mal, estaban en 18 nanómetros y están tratando de bajar esa capacidad. Pero bueno, de alguna manera generar, reducir la dependencia de Occidente, reorientar la política económica hacia otros países de Asia, eh, y ir desprendiéndose de esta admiración que en algunos sectores se encontraba todavía sobre todo la economía y las finanzas occidentales. Creo que es parte del sello del nuevo gobierno de Putin. Los ministros que se están poniendo más en duda son aquellos que en general vienen de gestión más antigua, excepto Lavrov, obviamente, y Shoigu, que sí son reafirmados en su papel. Eh, Marcelo, este resultado del 87%, tomando en cuenta, teniendo como referencia siempre las elecciones y las democracias occidentales, un resultado del 87% es prácticamente atípico y siempre se asocia con esta idea que tiene Occidente, que bueno, son elecciones arregladas. En este caso, ¿qué privó o qué elementos intervienen en la mentalidad de los votantes rusos para decantarse de una manera tan abrumadora por Vladimir Putin? Bueno, creo que hay dos cuestiones centrales. Una es que, bueno, uno tiene que recordar lo que era Rusia en los años 90. El punto en que llegó, se hablaba de 25 millones de muertos, que ha significado esa década, por, desde hambre hasta violencia, pasando por drogas, alcohol. Hubo muchísimas cosas que han producido en Rusia un desastre, podríamos decir, económico, político, demográfico. Tanto es así que hoy están hablando inclusive de estar pagando precisamente el problema demográfico de la caída en los 90, con una generación casi, podríamos decir, ausente en papeles protagónicos, porque simplemente se han perdido muchísimos nacimientos fruto de todo ese malestar. Entonces, cuando desde ese punto de partida tan bajo se consigue llegar hoy a tener un país que está otra vez rivalizando con Estados Unidos y con Occidente en general, que está enfrentando a más de los 32 países de la OTAN, con los países satélites que también apoyan el esfuerzo militar, indudablemente podemos ver que la gestión ha sido más que exitosa. Rusia es un país hoy unido,
los salarios medios de los rusos han crecido y se espera que sigan creciendo como en los últimos años, el nivel de vida ha mejorado. Si uno mira por paridad de poder adquisitivo, hoy tienen un ingreso aproximadamente de 35.000 euros, lo cual lo sitúa en 2/3 más o menos de lo que puede tener Alemania o Francia. Entonces estamos hablando de una recuperación. Rusia ya es la primera economía europea. Todo esto le da un aval político indudablemente. O sea, nosotros por lo menos en la Argentina soñaríamos con tener un presidente con las características de Putin y no lo que hemos tenido en las últimas décadas. Por otro lado, en Rusia la cuestión militar y el tema del choque con la OTAN está reverdeciendo un espíritu nacionalista. Los rusos están yendo a anotar como voluntarios en el ejército a razón de 1.000 a 1.500 soldados nuevos por día. Y además se crean clubes, fundaciones, grupos de apoyo y demás para apoyar el esfuerzo de guerra. Todo esto en conjunto ha hecho que los rusos consideren el tema de la votación ahora como un acto patriótico. Había que salir a defender a la madre Rusia, había que defenderlo a Putin y había que encolumnarse atrás del líder ruso. Una característica de por sí ya conocida en Rusia, ¿no? Creo que es un error de Occidente haber jugado las fichas como las jugó, porque Rusia a lo largo de la historia siempre ha respondido de la misma manera, amalgamándose y enfrentando a sus enemigos. Creo que esos serían los dos ejes más importantes que hacen que se explique por qué esta votación del 87% es una votación muy real. Básicamente la gente realmente lo quiere. Además, en lo personal, nosotros tenemos la oportunidad, nosotros damos cursos de idioma ruso online con una universidad del sur y tenemos contacto con gente común que no tiene nada que ver con la política. Y la verdad, cuando vos le preguntás por las elecciones, es casi como que se sorprendían, ¿no? ¿Pero a quién voy a votar si no es a Putin? No se les ocurría otra posibilidad. Creo que hay algo en la mentalidad también que es diferente entre los rusos o entre los rusos y podemos decir también buena parte del mundo oriental, ¿no? Y lo que es Occidente. Nosotros tratamos de entender a Rusia con nuestros ojos, con nuestros valores, con nuestra mirada. Y la verdad ellos tienen un esquema de pensamiento histórico, dado sus raíces, que no es el mismo que el nuestro. No piensan, no sienten, no interpretan la realidad de la misma manera que nosotros. Entonces, viendo cómo funcionan los rusos, es absolutamente claro que esto es un resultado natural y que debería ser esperable por Occidente, que cuando se enfrenta en una situación crítica tiende más bien a fragmentarse, como vemos hoy con la Unión Europea y con los propios Estados Unidos. En cuanto a este proceso electoral y el resultado que nos has comentado y que es el resultado de esta forma, este pensamiento y de forma de reaccionar de los rusos, Occidente, Estados Unidos, Europa, siguen repitiendo este esquema de tratar de desacreditar las elecciones, que no fueron libres, no fueron democráticas, no fueron justas. ¿Cuál es el objetivo de posicionar todas estas etiquetas sobre el proceso electoral, aun cuando Estados Unidos reconoció que es una realidad que no pueden cambiar? ¿Cuál es el objetivo? De seguirle machacando a la gente que no fueron de estas características de los estándares occidentales. Dentro de lo que es Rusia, creo que el objetivo es tratar de generar una especie de revolución de color. Esto se apuntó desde el principio de la operación militar especial y de hecho es la explicación también por la cual Rusia ha ido, por ejemplo, limpiando de ONGs, de capitales extranjeros que actuaban en política interna con el objetivo de generar lo que de otro lado vimos como primaveras árabes o como revoluciones de color, donde desde algunas élites eh, asimiladas por Occidente, en contacto con Occidente, intentan generar estos disturbios, que es la única forma de poder atacar a Rusia dada su capacidad militar, su nombre de territorio y demás, ¿no? En el lado de Occidente es necesario crear un fantasma, es necesario crear algo de terror para que las sociedades occidentales apoyen algo que ya se nota a todas luces demenciales, las sanciones se ve con muchísima claridad en Europa como han sido una especie de boomerang, algo que está perjudicando más a los propios europeos que a los rusos en sí. De hecho,
la destrucción económica de motor como es Alemania, es más que manifiesta, ¿no? Los alemanes están entrando en recesión y la situación se está complicando cada vez más. Por otro lado, creo que de alguna manera esto está llevando a una situación eh, compleja porque, bueno, obviamente no están consiguiendo esos resultados y porque ahora sobre todo los europeos primero, pero próximamente lo van a ver los propios estadounidenses, necesitan explicarle por qué su nivel de vida no solo se ha desplomado, porque sus perspectivas económicas se han caído, sino porque además van a ser incorporados, reclutados para fuerzas armadas que van a ir a luchar con Rusia. Para todo esto hay que generar una imagen de un dictador cruel, salvaje, que tiene ambicionado llegar hasta Lisboa y que de alguna manera hay que detenerlo. Por eso vemos los mensajes repetidos de los líderes europeos hablando del peligro que representa Putin y que hay que derrotar militarmente a Rusia en Ucrania. Eso ya cuando comenzó esta historia, Josep Borrell había sido muy enfático en ese tema. Rusia debe ser derrotada militarmente. Bueno, claramente se desdibuja, sino la imagen de Occidente, que no puede imponer cambios de gobierno, no puede imponer modelos en función de la presión. Nosotros lo habíamos visto en algunos otros temas, el caso de Cuba histórico, el caso de Venezuela, el caso de Irán, donde las sanciones no consiguieron el efecto que era derrumbar los gobiernos, instalar gobiernos afines, pero ahora se encuentran con un problema mucho mayor, que es el de tener esto en la frontera de su corazón europeo y que necesitan de alguna manera detener la emergencia de un mundo multipolar. Un mundo multipolar que se consolida y que empieza a desnudar que Occidente perdió la hegemonía. Entonces, para todo esto se necesita crear ese fantasma que viene desde la fría Moscú y desde ese punto de vista, bueno, necesitamos deslegitimarlo. Acusarlo de dictador cuando obviamente por mucho es el líder más popular de la actualidad, ¿no? No sé, tendríamos que remontarlo con algunos otros casos aislados, pero si lo comparamos con los países occidentales, cuya popularidad de los presidentes andan en un 20-30%, con suerte, bueno, nos queda bastante claro que en realidad es mucho más democrático que aquellos que lo acusan de dictador. Y participan muchas más personas que en muchas de nuestras elecciones. Marcelo, ¿qué impresión te dan estas declaraciones de Macron, justamente que estás hablando de crear un fantasma, de crear un enemigo entre los europeos? ¿De dónde le viene a Macron ahora este espíritu guerrero de decir que deben impedir a toda costa de que Rusia gane la guerra y de que plantee la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania, creyendo como que esto no significa una escalada ni un peligro para Europa? Eh, la verdad es un poco difícil saber. Macron cuando había comenzado la guerra había intentado de alguna manera ser el mediador, hizo varios viajes a Moscú, intentó mostrarse como en una posición intermedia. Sin embargo, ahora ha comenzado con una actitud, podríamos decir, casi sorpresiva por la virulencia. Eh, yo creo que acá el país más decidido a la guerra y que tiene injerencia en realidad es el Reino Unido. Porque hasta los propios Estados Unidos están dudando mucho con esta situación. Tienen elecciones, la cuestión de la guerra es bastante complicada, los resultados que va a ofrecer en su propio mercado interno electoral, donde, bueno, el presidente Biden probablemente empiece a perder cada vez mayores espacios, ya sus posibilidades de ganar son pocas, tiene un conflicto abierto con Trump que amenaza con transformarse en una guerra civil. Creo que para un sector, por lo menos de Estados Unidos, no es el mejor momento para enfrentar a Rusia. Para otros se necesita prender fuego el mundo. Esto no sucede tan así en el Reino Unido, donde hay un abroquelamiento, por lo menos hasta hoy hay un abroquelamiento detrás de la idea de la cuestión militar, y es el que tiene la capacidad de persuadir y arrastrar a otros países europeos. Eso por un lado. Por otro lado, Francia tiene una visión nostálgica de su papel en el mundo. La idea del país influyente, del Estado imperial que ha colonizado gran parte del mundo. Creo que todavía está presente en muchos franceses, que se sienten como una especie de categoría superior al resto.
Bueno, que de tendría que alguna ver manera con lo que está sucediendo en África, en donde ha perdido espacio Francia, sobre todo en el Sahel, y ha denunciado que se está metiendo Rusia con mayor influencia. Yo creo que sí, creo que eso aparte les está quitando a ellos unos ingresos muy importantes. El caso del uranio, por ejemplo, que ahora lo tienen que pagar un precio cientos de veces mayor que el que estaban pagando antes, que es el precio del mercado, y por otro lado, la obligación que tienen esos países del Sahel, los que utilizan el franco francés como moneda, que es una especie de versión africana de la moneda, que tienen obligado a depositar casi el 50% de sus ingresos en la tesorería francesa, lo cual, bueno, obviamente genera ganancias extraordinarias a Francia, que bueno, que ahora las va a ir perdiendo. Y buena parte de quien causó el ocaso en África francés ha sido Rusia. Entonces hay una cuenta pendiente también por ese lado. Ahora, de ahí a pensar que enviar 2.000, que creo que es lo que se está hablando que ya están, y una futura fuerza de 20.000, aún extendiéndola con otros países amigos a 70.000, sigue siendo nada para la magnitud del conflicto. Cuando estamos hablando que hay millones ya de soldados involucrados entre ambas partes, parece realmente una gota de agua. Además hemos visto el desempeño de las armas francesas, que no ha sido el mejor. Sinceramente parece una actitud bastante demencial la de Macron, con una Francia, además, la Francia continental, la Francia real, profundamente dividida. No nos olvidemos el problema que tienen con los chalecos amarillos, el problema con los inmigrantes de otros orígenes, que es tanto racial como religioso. O sea, la situación de Francia realmente está al borde del desastre, y esta fuga hacia adelante, bueno, puede ser algún intento de Macron de mostrarse como un héroe interno, pero veo que tiene muy pocas posibilidades de éxito, y yo creo que sí es funcional precisamente a aquellos que quieren desgastar a Rusia a cualquier costo. Destruyeron a Ucrania por un lado, entonces ahora destruir a Francia, destruir a Alemania, destruir al resto de Europa. Si nosotros prestamos atención, vemos que los anglosajones no plantean la guerra en su territorio. No sé si se va a extender al de ellos, pero sé que su intención es que se pelee en otro lado, y no es algo nuevo, es algo que ya han hecho durante la historia en más de una oportunidad. Muy Bueno, bien. Marcelo, estábamos hablando sobre este impulso nostálgico, imperialista de Macron, en donde, bueno, insuflado por aquellos viejos espíritus de aquella Francia imperial, está desafiando a Rusia y generando toda esta sensación de como que quiere volver a arrastrar a Europa a una confrontación. En este caso, no sé si te llama la atención que diga y haga esto, que hay que evitar que Rusia gane por todos los medios esta guerra, pero diga al mismo tiempo que Francia es una fuerza de paz, que Francia no va a tomar la iniciativa y que si esto se complica va a ser culpa de Putin. ¿Cómo entendemos esa contradicción de Macron, que lo dijo en directo en una entrevista con medios franceses? Bueno, creo que hay mucha hipocresía en general en Occidente, ¿no? Este tipo de contradicciones hay una tras de otra. Estamos preocupados por el avance de Rusia sobre la OTAN. Y en realidad, cuando uno mira un mapa, lo que uno ve es las tropas de la OTAN que se están instalando alrededor de Rusia. O sea, esto no es algo nuevo. Creo que lo que sucede es simplemente se traza una realidad imaginaria y conveniente, y de luego se utiliza la capacidad, donde hay una capacidad donde Occidente todavía creo que sigue teniendo la hegemonía, que es la comunicativa. Básicamente el relato lo sigue manteniendo Occidente, la mayor parte de los medios los maneja Occidente, por lo tanto es muy difícil competir en ese plano. Entonces Es una generan ventaja los que hechos. reconoce Putin, ¿no? ¿Cómo? Es una ventaja que reconoce Putin en el terreno de la propaganda que tiene Claro, sí, un sí, desarrollo importante Occidente. seguro, y no solo una cuestión material, porque a mí no me cabe ninguna duda que China, por ejemplo, y Rusia en menor medida podrían tener mucho más de lo que tienen. Creo que hay una concepción diferente de cómo son las cosas. A veces yo veo que el común de la gente le cuesta entender estas cosas, pero realmente desde el punto de vista occidental, ellos son infantiles. Ellos dicen algo y creen que se va a repetir lo que ellos dijeron, se va a entender lo que ellos quisieron decir, y que se comprende que quisieron decir eso. Y sin embargo, eso en Occidente no funciona así.
En Occidente no importa lo que dijo el otro, importa lo que yo quiero que haya dicho el otro, y a partir de eso voy a tener una legión de analistas, de expertos y demás que van a repetir esto constantemente. Y lo van a hacer en programas políticos, pero también lo van a hacer en una serie de programas que no tienen nada que ver, en cuestiones de entretenimiento, deportivas, donde gente común, no politizada, está asistiendo tranquilamente a, como decía, un evento deportivo, por ejemplo, o a un programa que habla de cuestiones artísticas, y se va encontrando con pequeños signos constantes que le van formando su opinión. Y creo que ahí es donde está la clave. Creo que Occidente ha generado un entretejido muy eficiente de esto, donde mucha gente que jamás se informa, jamás tiene alguna idea de política o cree no tener, ya tiene una formación sin percibirlo. Es esa gente que simpatiza luego con políticas de Estados Unidos, a partir de admirar, no sé, la comida, admirar determinadas costumbres, que ni siquiera lo serían para eso, pero esa persuasión la manejan muy bien. Y entonces eso tiene que ver con esta cuestión, creo que en líneas generales, que está pasando, que es donde yo creo que de alguna manera sí el mundo multipolar que está emergiendo necesita aumentar sus esfuerzos. Y aparte hacerlo con inteligencia. Buscar los mecanismos, buscar las formas en que se le pueda llegar al ciudadano común, que muchas veces no entiende, no tiene ganas, está cansado con problemas de la vida cotidiana y que realmente no entiende la realidad más con una película de Hollywood o una serie que vio en Netflix que con lo que está pasando de verdad. Creo que ahí es donde habría que trabajar, pero eso por ahora parece realmente muy lejano, ¿no? Porque uno ve que todo tipo de distribución de lo que tiene que ver el entretenimiento está en manos precisamente de Estados Unidos y de sus socios, y de esa manera generan opinión pública, nos guste o no nos guste. Entonces, así nos enteramos que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y no la ganó la Unión Soviética, por ejemplo, porque nos lo contó Hollywood. Este mecanismo, que lo describo de forma muy grotesca, tiene muchas más ramificaciones. Inclusive hasta nos pasa en las propias universidades, donde uno mira a los profesores, por lo menos en la Argentina estoy hablando, ¿no? Universidades públicas, donde los profesores todos tienen maestrías y doctorados y estudios de posgrado en el Reino Unido o en Estados Unidos. Y obviamente cuando vienen, bajan su propia ideología. Creo que ni ellos mismos terminan de darse cuenta de lo que pasa. A veces la bajan por derecha liberal, donde uno los ve muy claro, y otras veces por una izquierda progresista o falsamente progresista, que termina adscribiendo a las imágenes que intenta fijar Estados Unidos. Entonces no es muy raro entender que critican a Putin por su ambición imperialista en Ucrania y lo hace desde el grupo de izquierda, y uno parecería una contradicción. En realidad tal vez no es una contradicción, es parte del juego como ellos lo van generando. Es un juego de confusiones del cual ellos siempre sacan partido, porque en definitiva lo que se termina resolviendo es lo que ellos necesitan que se haga. Marcelo, estaba mencionando el tema de la desinformación, el carácter de cierta opinión pública en Occidente con algún tipo de cansancio, o sea, la realidad y la complejidad de esta que prácticamente iba y se refugia en el entretenimiento para evadir un poco la complejidad de lo que está pasando. Y me llama la atención eso que está mencionando al respecto para compararlo con una declaración que también hiciera Macron dentro de esta entrevista con medios franceses en donde decía prácticamente que los culpables del deterioro de la situación económica en Europa era justamente Rusia y no al revés, que son el efecto boomerang de las sanciones aplicadas a Rusia y que estaban diseñadas para doblegar a este país. Hay personas que se comen, se mastican esta versión de que la culpa es de Putin, del alza del combustible, de los alimentos, de la inflación y no el resultado inverso de las sanciones. Sí, por eso de una manera trataba de dar ese ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente vos conocés que en estos países europeos dedica parte de su tiempo a informarse y a informarse con medios que tengan otro tipo de versión? Básicamente son muy pocos.
La inmensa mayoría o no se informa o se informa con medios occidentales. Entonces cree Por estar lo que, informado. lo que verifican sus convicciones o creencias, ¿no? Claro, que porque si vos escuchás lo que dice la BBC y te dice una cosa, escuchás la CNN, te dice lo mismo, de otra manera, pero reafirma lo mismo. Escuchás Fran Press, te dice más o menos lo mismo, y así sucesivamente, entonces vos te vas reafirmando en tus convicciones, porque finalmente todos dicen lo mismo. ¿Quién dice lo contrario? Y lo puede ser un medio venezolano, lo puede ser un medio cubano, lo puede ser un medio ruso, lo puede ser un medio chino, pero ni siquiera sabes que existen esos medios. No llegan a vos. Entonces eso hace que sea bastante fácil después para que Macron diga, bueno, tenemos un dictador que viene a tomar Europa y nos va a someter a la peor de las tiranías y nos tenemos que defender. Entonces, para eso ya lo venía advirtiendo Scholz, inclusive, va a caer el nivel de vida, también lo dijeron en Francia, va a caer el nivel de vida porque es decir un esfuerzo militar. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es de Putin, que es el que nos viene a invadir. Claro, uno sabe que la realidad es muy distinta a lo que le están contando, pero para el europeo medio, esto más o menos así. Está bien, no es eterno. En algún momento la gente va tomando conciencia que la están engañando y empieza a ponerse en contra. Sobre todo cuando pasan cosas serias. Porque mientras están bombardeando en Ucrania y están matando ucranianos, como pasó en Yugoslavia y como pasaron en otros tantos lugares, a nadie le importa demasiado. Porque la verdad es, yo vivo bien, uy, qué malo que está pasando, y sigo con mi vida. Cuando yo empiezo a vivir mal, cuando me sube la inflación, cuando me cuesta pagar los alimentos, cuando sale muy caro el alquiler y todas las cosas que hoy ya estamos viendo que están pasando en Europa, eso ya es una luz de alerta. Ahora, cuando me dicen que además voy a tener que alistarme yo o mis hijos que van a ir a pelear al frente, ya la cosa tiene otro color. Entonces ahí ya empezamos a decir, ¿será cierto lo que están diciendo? ¿Justifica? ¿Y por qué nos metemos nosotros? Y finalmente, ¿qué tenemos que ver con los ucranianos? Están muy lejos. ¿Por qué no le dejamos Ucrania a los rusos? Que en definitiva es lo que le pasa a los estadounidenses. Los estadounidenses que apoyan a Trump no es porque lo apoyan porque son carmelitas descalzas, almas caritativas. Es porque dicen, nosotros estamos financiando esa guerra y después vamos a tener que pagar la reconstrucción. ¿A cambio de qué? Que se llenen los bolsillos 4 empresarios estadounidenses. No, simplemente esto no, para nosotros no sirve, salgamos de ahí y dejemos de gastar plata. Fijémonos que el discurso en general de los estadounidenses es si justifica gastar plata o no justifica gastar plata. A nadie le importa si eso está bien o mal. O sea, básicamente es no pongamos plata en algo que no tiene sentido. Bueno, de alguna manera esto va a pasar también en Europa. Entonces, ahí se entienden que estas políticas creo que hace Macron y que hacen otros líderes europeos, de contar una historia cambiada, de decirte blanco por negro, porque saben que lo que ellos digan va a ser validado por la prensa por un lado y por otro lado no comprendido por mucha gente. Mientras esto le dé resultado, lo van a seguir haciendo. Hasta ahora, y desde hace décadas, les está dando resultado. Han inventado enemigos constantemente para justificar sus cosas, si no, cómo explican, por ejemplo, la agresión en Libia o en Siria, qué tenían que hacer ellos ahí. Y no, siempre están salvando al mundo de algo. Pero bueno, ahora salvar al mundo les va a tocar el bolsillo y les va a tocar su vida. Porque muchos van a tener que ir a combatir, como ya les está pasando a los ucranianos. Vamos a ver si se despiertan de una buena vez, porque creo que a veces la realidad es bastante buena maestra. Marcelo, el profesor José Miguel Villarroya, con quien conversamos hace un par de programas, nos decía que cada vez la historia enseña menos, cada vez las personas están viendo menos hacia ese espejo para tratar de interpretar el presente, por lo cual tienden a replicarse algunas situaciones. En este caso, la actualidad, si tuviese que compararlo, hacer un paralelismo con un evento del pasado, ¿cuánto se está pareciendo la actualidad a ese momento de la historia que tú pudieses comparar? Y mira, estamos en la antesala parecido a tal o cual evento hace 100, 200 años o 50 años. Yo creo que tal vez haya muchos, pero por ejemplo, con respecto a lo que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, creo que hay, algunos inclusive llegan a decir que la Segunda Guerra Mundial en realidad nunca terminó y ha seguido una especie de continuum, que fue la Guerra Fría y que todavía sigue, porque el enfrentamiento básico entre el Occidente y Oriente sigue estando ahí presente.
Yo creo que estamos como en Europa en los fines de los años 30. Eh, y lo que sí, a lo que en ese momento llevó, podríamos decir, 5 o 6 años generarse la situación bélica en sí, después que Hitler consolida su poder en Alemania, bueno, de alguna manera lo estamos viviendo ahora en cuestión de meses. O sea, los ritmos que ahora se están dando son mucho más acelerados. Por otro lado, creo que también estamos viendo la inconsciencia, o sea, cualquier observador que no tenga que ver con el conflicto, que haya estado encerrado en una habitación durante 50 años y nunca vio nada de lo que pasó y se encuentra con este panorama, vería claramente las señales de que vamos a una guerra. Es una tras otra, todos los días tenemos no uno, sino varias señales que indican aumento de la producción militar, ruptura de las cadenas comerciales en la división ya de dos bloques, declaraciones cada vez más agresivas de ambos bandos, traslado de tropas, reclutamiento. Son todas señales que estamos en 1938, 1939. O sea, ¿cuándo va a pasar? No sabemos. No sabemos si a último momento alguien va a tener un poco de conciencia y va a decir, bueno, esto es una locura. El tema, la única diferencia podríamos agregar es que está la cuestión de las armas nucleares. Gente cree que esto es algo más. Y como hay armas nucleares, se va a llegar hasta un punto y desde ahí no se va a pasar porque, bueno, esto significa la destrucción del planeta. Y la verdad, esto creo que no es así. Las armas nucleares están para usarlas, si no, no se hubiesen fabricado. O sea, nadie fabrica las armas para tenerlas como adorno, por más que digamos que son disuasivas, la realidad es son disuasivas hasta que las usemos. Ahí van a ser efectivas de verdad. Eh, Rusia ha dado señales muy claras, lo ha dicho muchas veces, que va a usar armas nucleares en caso de verse comprometida integralmente. Occidente está acercando cada vez más las armas nucleares a la frontera y ayer apareció, ayer, un general retirado ucraniano diciendo que Ucrania tiene que recibir armas nucleares en su territorio. O sea, estamos a un paso. Y hay que tener en cuenta que las armas nucleares modernas no son las mismas de antes. Han variado algunas cuestiones. La capacidad de entrega, o sea, uno tiene mucha más precisión en un ataque que lo que se tenía en la antigüedad, por lo tanto se puede reducir la capacidad, la potencia para producir un daño mucho más preciso. Por otro lado, nosotros tenemos armas que son más eficientes en el consumo energético, es decir, se transforman mejor la energía radioactiva en una energía destructiva, que es el objetivo final de hacer una onda expansiva, y esto deja menos residuos tóxicos. Lo cual, si bien se habla de un invierno nuclear, ya hay estudios que están diciendo que un invierno nuclear comenzaría, tendría un periodo crítico, podríamos decir, de los 2 años posteriores al enfrentamiento y luego iría disminuyendo básicamente. Esto significaría, sí, la muerte de las 4/5 partes de la población mundial, lo cual es una enormidad, pero no nos olvidemos que quedarían en pie otros 1.500 millones de habitantes, más que suficiente para reiniciar el mundo de acuerdo a algunos modelos que hay. Cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar de los modelos eugenésicos, no es una teoría infundada. Hay gente que realmente está sentada en Londres o está sentada en Washington y que cree en esto. ¿Cómo dominar realmente el mundo? ¿Cómo evitar las complicaciones que van a venir con un avance tecnológico que van a dejar mucha gente sin empleo y que no tenemos por qué subsidiar y que vivan si no producen, si no son útiles? Bueno, una guerra cumpliría estas funciones y no destruiría el mundo como se cree, sino destruiría una buena parte para permitirles a ellos que lo reedifiquen como ellos quieren. Este es el tipo de gente más peligrosa, que es la que está acelerando por la guerra nuclear. Entonces creo que ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque considerar que no pasa nada y no hagamos nada, porque en total no va a pasar nada porque hay armas nucleares, es un error. Esto puede pasar y de hecho hay un grupo de gente que está intentando hacerlo. Israel, de hecho, tiene una planificación en Medio Oriente con la doctrina Sansón que equivale a eso, a destruir todo y destruirse a sí mismo. Ya no les importa. Se reedificarán después en otro lado. Bueno, esto es
parte del juego que se está dando, que creo que es tan horroroso que simplemente la mayoría prefieren ni siquiera pensarlo o analizarlo, pero tenemos la obligación de verlo para tratar de hacer algo para impedirlo. Bueno, una aguda reflexión, Marcelo, sobre los peligros que entraña la posibilidad de un conflicto o la utilización del armamento nuclear, que como lo has dicho, si bien son disuasivos, las armas están diseñadas para utilizarla. Incluso lo mencionó el presidente Vladimir Putin en una ocasión durante su discurso ante la Duma y como bien lo remarcabas, lo explicó diciendo que solo en las circunstancias en que Rusia ve amenazada su integridad, su soberanía, su territorio, estaría viéndose obligada a utilizarlas. Incluso remarcó que no sería el país que tomaría la iniciativa o el primero en hacerlo, pero sí respondería ante un ataque de esta magnitud que nadie desea, pero que parece que desde Occidente vienen manoseando, vienen diseñando y vienen preparando a la población para un conflicto que, como en la Primera Guerra Mundial, creen que va a durar 6 meses y después estarán de vuelta todos cantando y lamentablemente de un conflicto de estas características, después viene la próxima guerra, será con palos y piedras porque no quedaría prácticamente nada en pie. Muchísimas Una, gracias, Marcelo. sí, quería agregarte una cosita, perdón por el tiempo, No, pero perdón. que la doctrina nuclear de Estados Unidos es mucho más laxa en el uso de armas. No es para defensa porque estamos amenazados. Ellos pueden aceptarla como un primer golpe si lo consideran necesario. Muchísimas gracias por esa precisión, Marcelo, y agradecido de verdad por tu disponibilidad y el espacio que nos has concedido acá en Contexto por la agencia Venezuela News. Queremos reiterar la invitación para que se suscriba al canal de Venezuela News, active la campana de las notificaciones, le dé like a a esta publicación y deje sus comentarios y también presentar nuevamente a nuestro invitado Marcelo Ramírez. Él es analista geopolítico, también es director de contenidos de Asia TV y del canal de YouTube Humos y Espejos, a lo que también invitamos a ustedes para que revisen, visiten y también se suscriban para tener acceso a estas informaciones y análisis complementarios, a todo este diseño de información hegemónica que nos quiere convencer de una sola visión bastante interesada de los acontecimientos. No porque vea una información repetida una, dos, tres veces por los mismos medios de comunicación significa que sea verdad. Puede y hay que sospechar de que haya otro interés. Por eso la disponibilidad de este tipo de informaciones, de este tipo de análisis y de este tipo de programas. Muchísimas gracias. Desde Caracas, Venezuela y desde Argentina, Marcelo Ramírez en esta emisión de En Contexto Com.